Más que pregunta es inquietud en realidad, porque nos está pasando cuando estamos leyendo los textos del trabajo práctico, y hay uno que es el de la vida privada, que si no entiendo mal, está hablando del Potosí en el siglo XVIII, entonces se nos estaría la relación con el XX argentino en ese caso. Para que me perdí un cachito. ¿A qué capítulo te referís? Es el de Devoto Madero. Sí, sí, pero ¿qué les di? Míguez, ¿no? El capítulo de Míguez. No me acuerdo cuál es. No sé que está bien, tengo bien el PDF o el texto porque las páginas son las que usted indicó en el trabajo práctico, pero no encuentro la relación con el resto de los textos, por ejemplo. ¿Me esperás un cachito? Espera. Sí. Leila, ¿sabes que a mí me pasó lo mismo? Y después en el tercer capítulo, creo que es, ya empieza a hablar de lo que es la Revolución de Mayo. Y yo leí ese capítulo. Claro, bueno, por eso le pregunto al profe, porque el capítulo que nos dio, nos indicó, no cuadra con el resto de la bibliografía. No, la introducción y lo de Potosí, no, eso que está escrito ahí no tiene nada que ver, pero más abajo yo supuse que era lo otro. Bueno, el de la vida cotidiana de Dora creo que tampoco coincide, pero el título por ahí del capítulo sí, no las páginas, por ahí no leí el de Devoto. Sí, pero todavía. es un poco más viable. Aparte, como nosotros lo tuvimos que leer todo para Álvarez a ese, vale. No, pero ese no es. Coordinar. No, pero eso no está en el de Álvarez, ese capítulo. El de Dora, boludo. El de Dora, vale, perdón. No, es otro. Ah, listo, no dije nada. Bueno, a mí que estoy con Adamowski, la duda que me queda es, Adamowski empieza un poco antes, por ejemplo, de 1880, y claramente se pasa de 1930, porque ahora en este momento estoy leyendo a Perón. Entonces también no sabía si teníamos que acotarnos a ese periodo o al que marca. No, sí, escúchame, no, Alexi. Lo que pasa es que los autores, la periodización de los capítulos, no. Y en el caso, lo que nos pasa con Fernando es que las periodizaciones por ahí para esto, justamente, para los procesos socioculturales en general son más extendidos, ¿no? Y bueno, en el caso de Adamowski sí, llega hasta el 43, si no me equivoco, ¿no? No, en realidad en este momento estoy leyendo a Perón, así que el de las clases populares se pasa, estoy por la mitad del texto y estoy en Perón. Así no, bueno, pero lo que tenemos que hacer es revisar, eso es muy probable que hayamos, cuando digo hayamos, he cometido un error por ahí, o en que el PDF que mandamos no es el sí, autor, pero no es el capítulo. Sí es, yo lo estuve viendo, sí es. Lo que pasa es que en el programa menciona que va a 15 la a parte 115, creo que 11 a 115 las páginas. Va la parte de sociabilidades, y en la parte de sociabilidades no se condice con las páginas. Pero en realidad el capítulo que dice sociabilidades yo entiendo que debería ser. Porque sí, la primera parte habla de, que es la parte que dice, a la que aluden en las páginas, entre números de páginas, habla del siglo XVII, si no me equivoco, XVIII. Claro, profe, yo lo tengo acá, lo estoy leyendo del Classroom y dice de la 7 a la 45, si es que seguimos hablando de Devoto y Madero, eso que dijo usted de Míguez, y por eso me parecía raro porque no condice ni el espacio ni el tiempo con el trabajo. De las 7 a la 45. Está indicado en el trabajo práctico, digamos. Está bien, pero estamos hablando del tomo 2. El autor es Míguez. Sí. Bien. No, está bien. Familia de clase media, la formación de un modelo es el capítulo de Míguez. Bueno, creo que tenemos cualquier cosa fotocopiada. Ah, bueno, entonces, por eso, me parece que entonces le pifiamos en el PDF, hay que revisar eso. Claro, quizás. Escuchen, vamos de nuevo, miren. Está silenciado, profe. Bueno, todo lo que dije antes, entonces tampoco lo escucharon. Vamos de nuevo. Puede ser que le hayamos pifiado o que le he pifiado en
en el recorte de los capítulos. En general, los capítulos de la historia sociocultural, como les dije, a veces no condicen con el recorte que hacemos nosotros. En este caso, cuando pasamos el 30, dejen de leer, es obvio, el recorte que hacemos es hasta el 30. Y si ustedes quieren un poco menos también, porque la idea es ver este proceso, o sea, hasta los años 20, ¿no? Pero bueno, pongamos el 30. Pero no ya Perón, Alexis, ahí lo vamos a revisar. Puede ser que no hayamos acotado eso, pero yendo a lo que dice Leila, la historia de la vida privada en la Argentina, que yo les puse en el capítulo como consigna, ¿qué bibliografía? Es el volumen 2, Historia de la vida privada en la Argentina plural, 1870-1930, y es el capítulo 1, que va más allá de la introducción, porque la introducción que escriben Devoto y Madero es un panorama, es decir, en este capítulo vamos a ver esto, dicen los tipos, ¿no? Los dos. Vamos de acá hasta acá. Pero cuando ustedes pasan a la página 18, 19, a ver, no me acuerdo, allá le digo, un poquito después, es la 21, porque también hay como una intro de ese formato de que escribe Míguez. El capítulo dice, la familia, no sé si se llega a ver, la familia de clase media, dice, la formación de un modelo. Y llega esto hasta la página, con el aparato erudito, hasta la página 45. Ese es el capítulo que está en diálogo con, obviamente, sería como otra mirada. Profe, perdón, ¿estamos hablando del de Devoto? Devoto y Madero. Bueno, pero en el que está subido, en la página 21, el capítulo es Espacios y Lugares. Lo estoy viendo ahora. Claro, por eso es que es lo que yo leí. Y... No, está bien. Porque ahí entonces hubo un error en el archivo y ese es el tomo 3, que es del 1930 en adelante. Ok. Díganme que no lo bajaron a papel, porque si no se van a acordar de mi mamá. No pasa nada, profe, con eso, pero yo decía, ¿cómo voy a relacionar esto con el siglo XX argentino? No. Por eso, escuchen. Disculpa, Juan, hagamos una cosa, mirá, yo hoy terminada la clase, así no estamos con esta pelotera que claramente hay que revisar la bibliografía. Hoy terminada la clase, me fijo, según programa, qué textos se pusieron y según trabajo práctico, qué textos se pusieron. Si hay alguna diferencia, para mañana ya la soluciono. Y pongo los textos que tienen que ser con las páginas que tienen que ser. Si hay una equivocación de tomo, cambio el tomo. Sobre todo porque el de Devoto son 3 o 4 tomos, así que puede ser que sea que está el otro tomo. Fer, te comento algo. Sí, decime. Por ahí te colabora. Sí. El trabajo práctico, los textos que tenemos que usar no están subidos, están como descriptos, ¿no? Entonces nosotros vamos a la bibliografía obligatoria, la mayoría están. Digo, para que te fijes ahí, no es que... Claro, pero en el Drive tengo todos los tomos, por ejemplo, de Devoto, porque se los puse, los que son obligatorios, ¿se acuerdan? Y los que eran por presencialidad de años anteriores. Entonces puede ser también que lo que voy a hacer es limitar al tomo, o sea, si están en el Drive todos los tomos, por ejemplo, limitar que solo puedan ver el de trabajo práctico. Quizás arme una carpeta directamente con los textos del trabajo práctico, le pongo a la carpeta trabajo práctico y que ahí tengan exactamente las páginas de los textos necesitados, así no hago tanta vuelta. Eso también me gustaría salir. Porque yo acá lo que estoy viendo, lo que decía Alexis, lo de Adamowski, y tiene razón, lo de la historia de las clases populares, es del 43 en adelante. Está bien, lo voy a chequear entonces. Está mal. Bueno, escuchen. Pero en el trabajo práctico, les digo por qué, porque el trabajo práctico yo lo hice mirando los textos y mirando las páginas. Creo que les indiqué las páginas de todos los capítulos. Entonces, si ustedes miran cómo está citado la bibliografía, van a ver que está el autor del capítulo y las páginas que corresponden. Entonces, el problema es que probablemente en el Drive no esté subido, o esté subido todo el volumen, o le pifiamos de volumen. Pero ustedes guíense por lo que dice el trabajo práctico. O sea, por el autor. Cuando yo dije Míguez, es Míguez, de tal página a tal página, no otro. Igual que tengan esa parte del tomo 3 está bueno igual, pero no corresponde con este trabajo práctico. Y lo otro que me decías, Leila, de Barrancos. No, esa fue Vale. ¿Vale?
No, que ella está bien, digamos, lo que no coincide es el número de páginas, pero sí el título, por eso yo pensaba que quizás guiándonos por la unidad, digamos, por el capítulo, pero bueno, en este caso que Sí. el de Leila tampoco... Igual, de nuevo, acá vieron como el carnicero chambón. Uno es un carnicero chambón, porque en el fondo estoy armando un trabajo, por ahí si uno lo volviera a pensar, compondría una articulación de capítulos que dialoguen. Siempre los capítulos dialogan. Ahora, si otro periodo no le dialoga nunca. Para mí, tal como es el trabajo práctico, es lo que manda. Probablemente no estén los archivos que correspondan, les pedimos disculpas, lo solucionaremos en breve, estamos trabajando para usted. Como dice, disculpe, no, me lo tomo con una humorada, pero en cualquier momento nos está superando la pandemia. Como les puse ahí, me siento Chaplin. Bueno, pero bueno, tranquilo, no. La idea es leer, igual, de nuevo, para el momento que tengamos que dialogar y demás, el tema de la construcción es lo importante, lo que ustedes puedan dialogar entre ustedes, construir entre ustedes, hacer un texto colaborativo. No pensamos con Fernando en este marco en ningún tipo una evaluación de corte, nunca lo es, pero mucho menos en este caso de tipo control, sancionatorio, no funciona en ningún sentido, ningún sentido. Así que bueno, mañana lo resolvemos. ¿Algo más? ¿Algo más? Profesor, por ahí a alguno de los compañeros les resulta de ayuda. El texto de Adamowski de clase media, yo lo busqué en la unidad principal y no lo encontré. Lo busqué también en textos opcionales, fuera de los textos obligatorios lo encontré, pero estaba incompleto. El texto completo está en un link de Drive que está subido en el Classroom, separado de lo que es el Drive de toda la unidad, como un Drive de un texto individual. Está publicado en el Classroom por si alguien no lo encuentra. Bueno, sí, una de las cosas que debería haber hecho, en mi caso, el trabajo práctico, es no confiar y volver a revisar el Drive, o en todo caso haber subido los archivos de nuevo del Classroom. De nuevo, les pedimos disculpas, espero que algunos capítulos están bien y están leyendo, por lo menos por lo que hemos charlado acá veo que están en tema y vamos a avanzar. Bueno, ¿Le puedo hacer un último comentario que me causó mucha gracia y seguimos, si quiere? Adelante. Estuve leyendo los dos de Adamowski. Es fantástico, escribió 2 libros habiendo escrito uno solo. Se plagia con una alegría. Páginas enteras están copiadas de un libro al otro. Es un atorrante. 1 libro y medio escribió, no 2 libros. Es genial. Es una cosa, se refritó a sí mismo. Bueno, escuchen, sí, es verdad. Los que somos muy toc, compramos todo, entonces después nos damos cuenta de eso, pero está bien. Bueno, a ver, si vos tenés un nombre, sos Adamowski, supongamos que mañana le pasa a Madariaga, que espero que venga pronto porque si no lo voy a poder disfrutar. Vengo y la pegué, esto es un libro, y después le cambio un capítulo y sigue funcionando y vendo. ¿Hasta dónde llegan los escrúpulos? ¿No? Igual, compañero, si quiere aún más data, ese libro de Adamowski es una investigación de 2 autores, porque también está Di Meglio en la primera parte, que nosotros obviamente no ponemos porque es para historia argentina del siglo XIX. La mitad del libro de Di Meglio, es mitad del libro de Adamowski, y la mitad del libro de Adamowski es mitad del libro de Di Meglio. O sea, ¿se entiende? Vos tenés esas partes que vos decís como refritan, y encima, por ejemplo, si vos leen el tomo número 1, que sería el de Di Meglio, son 300 páginas que remite al trabajo del segundo libro de Adamowski. No, pero aparte es genial porque empieza diciendo existe ninguna historia escrita sobre la clase media. Esta es la primera. Pero ya me lo leí, papi, con las clases populares. O sea, no, es un genio. Es muy ladri. Pero pará, noto. Está bien lo que dice Juan. No, yo te voy a decir, pará, ya que estamos en esta cuestión, creo que lo dije en primer año. Hay gente que me pone de muy mal humor, ¿no? Yo
hace un tiempo atrás salía a correr, fíjense qué loco que estaba, salía a correr los sábados después de trabajar, yo corría a fondo, ¿no? A veces todavía hacía algo. Salía con mi radio y escuchaba, miren qué cosa de vejete, ¿no? Radio AM, un sábado a las 8 de la noche por General Paz. Y escuchaba un programa que hacía Pacho Donel con Felipe Piña. Y había otro ñato más. Chorros. O sea, ladrones Casi me pongo de pie. De alta calidad. O sea, el tema es que, como yo estudié con José María Rosa, porque me obligaban, entre otros autores, es decir, repetían al Pepe Rosa. Le tendrían que haber hecho un desagravio o haber dicho esto. No lo dicen. Creo que Pacho Donel tiene una investigación sola del norte, pero bueno, vivieron con eso cuánto tiempo, ¿no? Así que hay de todo, qué sé yo. Igual, perdón, yo mi comentario lo hacía Juan porque si vos tenés pensado salvarte, serías Adamovsky, yo quiero ser Di, o sea, llévame con vos. No, escúchame, con todas las digitalizaciones que hiciste ya estás, en el apéndice ya estás y vamos. Así que listo, pero no vamos a tener suerte, no. Ya está todo muy saturado esto, ya está muy saturado. Había unos profes amigos de la universidad, de la licenciatura y de la maestría en UNTREF, que se peleaban, ¿no? Uno, bueno, amigo, después de muchos años de estudiar, uno termina ahí charlando, y digamos, cuando empezó el fenómeno Piña, había un profesor que le decía a los restantes que lo criticaban porque le tenían envidia, ¿no? Se hacían, o sea, se armaban cada gallineros de locura, porque le decía, si vos vendieras la mitad que él. Ahora, dicho todo esto, hay un aspecto en el que Felipe Piña hay que reconocerle y que ocupó un campo, que es el audiovisual. Los primeros no. El primer trabajo que se hizo en el Carlos Pellegrini de la historia argentina es muy bueno. Lo que pasa es que yo no sé editarlo, pero esos trabajos lo tienen a Alperín Dongui, a David Rock, a Chiara Monte, tienen a todos. Y además lo tienen charlando algunos dictadores. En la primera versión que debe haber salido, principio de los 90, medio de los 90. Sí, están en YouTube, profe. Si lo busca, aparece en el canal de Felipe Piña. Sí, está pero muy aparte, bueno. yo los tengo, escuchen, los tengo en VHS, no los tiré a la calle, los tengo en VHS, que era la primera versión. Después los tengo, lo que pasa es que ustedes no pueden consumir esto, y los pibes se tiran del primer piso, del segundo piso, si uno les pone 1 hora y media. Yo se los ponía hace décadas, se lo ponía eso. Pero me parece que las partes esas donde charla con Dongui, charla con un montón, está muy, muy buena. Y haber hecho ese trabajo, en eso sí fue el primero, y me parece que tenía ganado un lugar en la televisión, porque después el programa de entrevistas que hizo un par de entrevistas con ¿cómo se llama? Con 2 o 3 sujetos de primera línea, que me parece a mí que son documento histórico, digamos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llegamos. ¿Ese programa que tienen VHS se consigue en internet hoy en día o es algo que es inconcebible? Sí, me parece que en YouTube está, YouTube hay que buscar están en YouTube de una calidad, obviamente, de la década de los 90, ¿no? Incluso con lluvia, la imagen, todo. Pero bueno, lo que sí es cierto que a Piña nadie le puede discutir, es esto que vos decís, pero porque es fácil, vos levantás algo de Canal Encuentro, de Piña, o mismo de Di también, levantás algo de Piña y lo llevás al aula. Y también tiene una bajada, no solo que es el primero en meterse en lo audiovisual, sino también que a nivel pedagógico también lo hace muy sencillo. Después, obviamente, cuando lo analizás podemos caerle a Piña, pero es como muy fácil llevar cualquier contenido de Canal Encuentro. No sé, por ejemplo, ver la historia, que es tipo docuserie y está actuado, y tenés, no sé, a Rosas peleándose con... Y es como que es muy bueno, y es como que todavía no vi nada que lo supere en cuanto a formato, ¿no? En cuanto a formato es impecable. Me parece que tuvo una llegada a los pibes. De hecho, creo que en esa época yo dejé de dar clases en secundaria, pero ya cuando entró con CQC, ¿te acordás que hicieron programas? ¿Se acuerdan, no? Que hicieron programas de CQC. Algo habrán hecho, creo que. Era un programa aparte, ¿no? Porque yo sé que sí, con Pergolini.
Lo producía Pergolini, sí. Sí, era de Pergolini. Dos temporadas. Sí, a veces se iban de imaginación, pero igual los libretos estaban acomodados a lo que había pasado, estaba bien. Y me parece que esa bajada en ese momento estaba bien. Me parece que los pibes hoy no se bancan ni eso, pero bueno, en la materia de bajada a lo audiovisual hay que reconocerle que es un campo que exploró, que produjo y lo tiene bien ganado el lugar, ¿no? Lo tiene bien ganado. Sí, Eso yo creo que una vez lo fui a ver a Tecnópolis o al Conex, no me acuerdo dónde, y me sorprendió ver chicos de 12 o 13 años. Bueno, pasa con Darío Zeta también, viste que tiene como una cosa muy... Yo creo que es un poco filosófica su mirada hacia la historia, pero bueno, creo que todo lo que convoca e invita a la historia es bien. Después podemos debatir otras cosas, pero es indiscutible. Como Darío Zeta también, la llegada, hoy un pibe de 15 años lo conoce. Yo no sé si a los 15 tiene un referente de filosofía o de historia. Después, bueno, se puede discutir un montón de cosas. Yo el otro día justamente entré a un seminario que dio y a los 20 minutos me fui. Pero bueno, lo escucho. Sí, aparte de Felipe Piña, si uno revisa su bibliografía en la página del historiador, no apunta solo a adultos, jóvenes adultos, también tiene libros para adolescentes, para niños. Por ejemplo, tiene la historia argentina en versión cómic, o tiene libros de cuentos infantiles en versión con San Martín, con Belgrano. Por ejemplo, ahora también el último libro que sale de Felipe Piña, que también es interesante, es un libro sobre Gardel, que va a sacar ahora este año, me parece. Sí. No para. Ya escribió sobre Evita, no para. Lo último que digo en términos autocentrados, había una estudiante, no sé si vos te acordás, Fer, ¿te acordás del Diablo vos? No sé, yo conocí varios, no sé cuál será. Tuvimos un compañero muy controvertido en el instituto, pero muy controvertido, que, digamos, estaba en el límite y yo era uno de sus salvoconductos, como lo entendía, bueno, en fin. Entonces me venía a buscar a mí y siempre estuvo agarrado del instituto para no caerse. Pecio estaba con un martillo tratando de machacarle los dedos para que se caiga. Y un día, para congraciarse, ya en un momento en que no tenía más cursada, no tenía más forma de volver a un examen, me trajo un libro y me dijo: mira, Juan, yo vivo en La Boca y soy vecino de Piña. Y le pedí, por favor, dice, que te haga una dedicatoria en este libro. Y él pensó que me traía un incunable, ¿no? Y tengo un libro de Piña, sobre los libertades. Tengo los primeros que sacó, los leí, obviamente. Piña vino al instituto a dar una charla y Pecio lo capturó en la esquina, lo abrazó y se lo llevó terminó dando la charla en la escuela que está sobre Pisurno, la 18 creo que. Pero hará unos 6, 7 años. Esa me la perdí. 2014, 2013, 2014, Piña venía al 46 a dar una charla, no sé de la mano de quién, y llegó hasta la puerta. Pecio, así como te digo, lo abrazó y lo llevaron a la 18. No, de mi mano no llegó. Bueno, gente, hasta acá. Perdón. Mil perdones, pero ya imprimí y quiero, ver si no puedo acomodar esto. Historia de las clases populares en la Argentina de Adamowski tiene dos partes. La primera parte del 80 al 45, esa es la que entra, porque la segunda parte es del 45 al 73, esa es la que entra. No, la primera. Ok, listo, perfecto. O sea que esto está bien, lo único que tengo mal es lo de voto. Listo. Sí, igual te diría, Maxi, vos vas a leer todo lo que quieras y me parece bien, pero digo, para este marco de charla, hasta los 30 y cortamos ahí. Después vamos a tener otro marco, digo, pero lean hasta los 30. Lo que pasa es que él continúa, no corta en el 30. Bueno, hasta acá. Fer, vos tenías que terminar, ¿no? Sí, me falta la pequeña parte de los actores sociales. Bueno, adelante. Dale. Bueno, no sé si vieron que les mandé un cuadrito al aula virtual. Después mírenlo, que es lo mismo que les voy a decir ahora, pero en formato esquema, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos quedado la clase pasada más o menos en la caracterización, ¿no? Que enmarca
el autor para esta, digamos, la primera década más que nada, hasta más o menos 1914. ¿Se acuerdan que habíamos hablado si es que había 4 millones de habitantes, el 48-50% era población económicamente activa, que estaba relacionada directamente a zonas rurales, ¿sí? Eso es lo último que habíamos dicho la semana pasada. Y dentro de esa cantidad de personas que van a estar viviendo, o sea, en su gran mayoría directamente afectada a estas explotaciones del agro, hay 2 sectores, agricultura y ganadería, ¿sí? La agricultura, acuérdense, también lo dijimos la semana pasada, se llevaba más o menos el 80% de los empleos, de la mano de obra de la producción, y la ganadería absorbía más o menos el 20% restante. Eso fue lo último que dijimos en cuanto a caracterización. ¿Por qué lo destaca esto Pucciarelli? Bueno, porque dice que dentro de esta caracterización, ¿no?, que él hace de las zonas rurales, ¿no?, de lo que es el agro pampeano, hay 2 problemas, ¿sí? 2 problemas que ya vinimos hablando la semana pasada, pero a los que le da principal énfasis, ¿no? Uno es el control entonces de la tierra, ¿no?, el latifundio, y el otro dice que es el control de los capitales. ¿Por qué dice que esto organiza socialmente el trabajo y es de ahí donde salen los distintos actores? Bueno, porque hay un problema que surge, valga la redundancia, de estos 2 problemas iniciales, ¿no?, que sería la renta, que es lo que vimos la semana pasada, como ese escenario entre el latifundio, el control de los capitales, los distintos actores que en un capitalismo clásico se polarizaban, en el capitalismo pampeano ya no es así, porque ingresan este actor que es el arrendatario, y esto nos lleva al problema de la renta. ¿Qué pasa con esta renta? Fundamentalmente es que esta renta no es la solución a esos problemas, ni al control de la tierra, ni al latifundio, ni al control del capital, ni a la entre comillas, polarización que no se da, sino que, dice Pucciarelli, ¿no?, que es una salida que permite la coexistencia, ¿no?, del capital y los terratenientes. Esa coexistencia, ¿no?, esa renta, y sostener esa renta, dice, todo el sistema está preparado para sostener y garantiza el sostenimiento de esa renta, por lo tanto, genera también el atraso del que habíamos hablado al principio de la semana pasada. Entonces, ese atraso que se da por parte de la renta, también se da, dice Pucciarelli, por sostener a propósito esa renta. Ese sostener a propósito es lo que va a hacer que, digamos, o lo que nos va a dar el cuadro, digamos, de actores o distintos actores sociales que plantea en este caso el texto de Pucciarelli, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que se da digamos, es heterogénea, digamos, la estructura productiva del capitalismo agrario pampeano, pero también es heterogénea la estructura de clase, ¿sí? Y separa entre 2 sectores. Ustedes, si ven el esquema después, yo no se los puedo pasar acá porque no sé por qué, por Meet no me deja, ni nunca me dejó presentar pantalla. No sé, supongo que es una cosa de Google. Pero cuando vean el esquema, tiene 3 sectores, ¿sí? El esquema tiene el sector izquierdo superior con el sector agrícola y el sector derecho superior con el sector pecuario. Y debajo lo que se titula como modelo agroexportador. ¿Qué es lo que hace el autor en este caso, que me permitió, digamos, generar un poco este esquema? Es que, bueno, cuando habla de los sectores o los actores sociales del agropampeano, separa primero en lo que sería el proceso hacia el modelo agroexportador per se, ¿no?, ya consolidado, esa época dorada, ¿sí?, de la que hablamos la semana pasada, separa eso previo en cuanto a lo agrícola, separa eso previo en cuanto a lo pecuario, y después ve cómo termina de fusionarse o cohesionarse en esa época dorada en adelante. En cuanto al sector agrícola, maneja algunos grupos, ¿sí? Después se van a fijar, aparece siempre separado por la cantidad de hectáreas, se hace una división de actores que tienen que ver con esto que les decía de la problemática del latifundio y los capitales.
Bueno, entonces hace una separación de grupos entre lo que es la cantidad de hectáreas que tienen por unidad de producción. Unidad de producción, el término lo que significa son los asentamientos. Por ejemplo, si él analiza sobre el censo, ¿no? Hacia 1914 y 1908, son 2 censos, analiza, bueno, hay en Buenos Aires 600.000 asentamientos productivos agrícolas. Desde ahí parte esa división que hace por hectárea, ¿sí? Cuando habla de unidades productivas tiene que ver con esto, con los asentamientos diferenciados según la cantidad que ahora vamos a ver de hectáreas, pero, o sea, unidad productiva es asentamiento productivo. Se va a entender más cuando ahora les dé los distintos grupos. Dentro de esos grupos... Perdón, ¿sí? ¿Están viendo la presentación? Sí, ahora sí, muy bien. Gracias, Juan. Sí. Bueno, ahí como pueden ver, en el sector agrícola, y estos grupos que yo les decía, aparecen las explotaciones marginales, ¿sí? Aparecen también las pequeñas explotaciones familiares, y después aparecen la explotación familiar mediana, y lo que es la empresa familiar en transición y la gran explotación. Cuando vemos por qué lo separa, es esto por lo que les decía, por la cantidad de hectáreas, ¿no? Explotaciones marginales son menos de 10 hectáreas, ¿sí? Y empieza a dar características en el texto. Dentro de las explotaciones marginales con menos de 10 hectáreas, lo que establece el autor, ¿no? Analizando estos censos, es que, bueno, estas explotaciones son producciones que quedan fuera del mercado, ¿sí? Y que no brindan, y esto es fundamental, empleo permanente a la mano de obra familiar. Y como importante, ahí destacado en el cuadro, digamos el más chiquitito que tienen al lado, dice, representa el 15% de las unidades productivas. Esto que les decía, o sea, el 15% de los asentamientos hacia 1908 son de explotaciones marginales. Pero, a su vez, representan solo el 0,7% de las tierras cultivadas, ¿sí? Esto es lo que planteaba antes cuando yo les decía el problema de lo que es el latifundio o la tenencia de la tierra y el problema de los capitales que nos lleva al problema de la renta, que nos lleva al problema de organización social. Ven cómo acá ya podemos ver el 15% de las unidades productivas, que no es un número pequeño, pero a la vez solo el 0,7% de las tierras cultivadas. Por lo tanto, van a ser marginales porque quedan fuera del mercado y al no brindar el empleo permanente a la mano de obra familiar, ¿qué pasa con, digamos, esta mano de obra? Bueno, se convierte en mano de obra de las producciones mayores. Esas producciones mayores son las que siguen en el cuadro, ¿no? Y nos hablan desde la pequeña explotación hasta la gran explotación. La pequeña explotación familiar es de 10 a 50 hectáreas, ¿sí? Y este sí es el grupo más numeroso, ¿no? El 24% de las unidades productivas. Pero otra vez, el 6% de la superficie cultivada. Tiene la misma relación. Son un montón, pero tienen en sus manos poca cantidad de tierra. ¿Qué dice Pucciarelli cuando digamos, indaga un poquito más? Que dice, bueno, son medieros, no llegan a ser arrendatarios. ¿Por qué? Porque no tienen el capital para ser arrendatarios, ¿sí? Entonces, ahí ya hay una segunda caracterización. Tenemos dentro de la explotación marginal muy poca o nula mano de obra que va a ser contratada en explotaciones mayores, y en la pequeña explotación familiar, por no tener los capitales necesarios para ser arrendatario, aparece esta característica de ser mediero. Mediero, para los que no saben, es, digamos, una vez que el terrateniente pone, ¿no?, la tierra y también pone un poco del capital para producir, el mediero pone su fuerza de trabajo para producir, y de la producción se dividen por partes iguales el terrateniente y, digamos, quien trabajó la tierra, ¿sí? Después, en el próximo grupo, el de la explotación familiar mediana, que va de 50 a 100 hectáreas, pasa lo mismo, ¿no? Son el 24% de las unidades de producción, pero tienen el 14% de las tierras. Siempre vamos a tener esa relación. Cuanto más cantidad de unidades productivas o de producción, menos cantidad
de tierra tenemos. Acá digamos que es donde se formatea esta mirada latifundista. Ahora bien, también sostiene dentro de este grupo de explotación familiar mediana. No te quiero cortar, pero no terminé de entender la última frase, perdón. Que se resetea, me perdí ahí. Esto, es esto que les estaba diciendo de antes. Si vemos los 3 grupos hasta ahora, sí, todos los grupos tienen mayor cantidad de unidades de producción, entendidas como asentamientos, ¿sí? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, explotación familiar mediana, que sea el 24% de las unidades de producción? Bueno, que el 24% de los asentamientos productivos en el agro son explotaciones que van de 50 a 100 hectáreas, ¿sí? Ahora, cuando salimos de la cantidad y vamos hacia cuánta tierra ocupan o hacia cuánto es el porcentaje de producción, siempre es menor. Si era 24% son unidades de producción, tienen el 14% de las tierras y de la producción, ¿sí? Y si vemos en los grupos anteriores habíamos visto, ¿te acordás que son el 24% las explotaciones familiares pequeñas, pero tienen el 6% de la producción? Y las explotaciones marginales eran el 15%, pero tienen el 0,7% de la producción, ¿sí? Esto es... Sí. Tengo una consulta, o sea que hay más trabajo, pero menos tierras, digamos, en pocas palabras. Son más numerosos. El autor después se va a meter un poco con el trabajo porque hace una segunda caracterización. Ustedes piénselo como asentamiento productivo. Hay más asentamientos productivos de menor envergadura, ¿sí? ¿Qué significa? Que en los primeros censos que se analizan a principios del siglo, el autor destaca que hay un 15% de marginales, un 25% de pequeñas y un 25% de medianas, dice. Pero entre todas tienen el 20% de la producción o menos. Entonces, claro, es como una paradoja, ¿no? Que se da. Claro, o sea, lo que dice el autor dice, bueno, esto me permite dar por sentado o dar por positiva la mirada de que el sistema capitalista agrario pampeano, el problema principal es el latifundio. ¿Cómo sostiene esa tesis de que uno de los problemas es el latifundio? Bueno, analizando esto, mayores cantidades de asentamientos productivos más chiquitos, ¿sí? En mayor cantidad, pero que entre todos no tienen ni la mitad del volumen que tienen las grandes explotaciones. Ver, te hago una pregunta. Sí, pero... Perdón, pero aprovecho las interrupciones. Dale. Estas unidades de producción, el autor hace alguna referencia geográfica o lo regionaliza, porque yo por lo que tengo entendido del siglo XIX, lo que estudiamos el año pasado, es que sí había las unidades más pequeñas de producción, se encontraban principalmente en la provincia de Santa Fe, que tuvo una política más de colonia, bueno, todas las colonias alemanas, por ejemplo, que conocemos. Esa parcelación, de tierras, ¿subsiste o no? Esas tierras se vendieron y esto responde a otro ordenamiento. Sí, lo que pasa es que, ¿te acordás que al cierre de la clase pasada vimos que había, ¿te acordás? Una suerte de anillos que había una zona cerealera, una zona ganadera, una zona lechera, y que vimos los anillos. El autor en el capítulo anterior hace la parte geográfica. En este capítulo directamente se centra dentro de esta caracterización de los actores. Si estamos hablando ahora del sector agrícola, bueno, entonces solo del sector agrícola estaríamos hablando de ese anillo que está fuera de lo ganadero y de lo lechero. Entonces tiene que ver con esto que vos decís, era el anillo más del litoral, ¿te acordás que habíamos visto? Donde están las mejores tierras, norte de Buenos Aires y hacia el litoral. Eso sí, eso se sostiene como bien vos decís. Lo que pasa es que acá en este capítulo analiza directamente a los actores. Si ves la clase, volvés a ver el video de la clase pasada, hacia el final vas a tener la caracterización geográfica de estas zonas, por si después querés volver a revisarlo. Fer, y a ver si estoy entendiendo. Tierras sobraban, mano de obra se necesitaba. Digo, ¿el problema era el latifundio o la falta de inversión en ese latifundio? Bueno, lo que pasa es que... hay una mirada como por ahí
un poco marxista y entendiendo el capital, ¿no? Haciendo un eje sobre ese problema, pero estoy como linkeando, articulando con esto que habías dicho de que se volvían para Buenos Aires porque tenían el problema este. Lo que yo no termino de comprender es si el problema es la falta de productividad en la tierra, en el latifundio, o la falta de decisión de hacer algo sobre eso. No, lo que pasa es que lo que enmarca por lo menos este texto, ¿no? Hablando de este texto, la mirada que tiene es pone foco en el latifundio y digamos en el control del capital. ¿Por qué? Y ahora vas a entenderlo un poquito más adelante cuando hablemos de las grandes explotaciones. Pero mira, vos quedate en esto. Tenemos mayores cantidades o unidades de producción con menos cantidad de tierras. Hasta ahí vamos. ¿Dónde va a estar puesto el capital? Bueno, ahora viene eso. Estamos con la explotación familiar mediana, ¿no? Hasta 100 hectáreas. Lo que plantea, ¿no? Saliendo un poco de esta cuestión de porcentajes tierra-producción, dice, bueno, es a partir de 100 hectáreas, dice, que se da, o sea, 100 hectáreas, piénsenlo como la chacra típica, la foto, ¿no? Como uno dice el chacarero, bueno, la foto típica sería 100 hectáreas, dice el autor, ¿sí? O sea, y la foto, cuando habla de la foto de la chacra típica, bueno, dice, bueno, se da con la explotación familiar, que no necesita mano de obra permanente, es la famosa, bueno, matrimonio con 2 o 3 hijos y aporte, no sé, de los vecinos para la siembra y la cosecha. Bueno, esa foto se da hasta 100 hectáreas, ¿sí? ¿Qué pasa con esta foto? Dice el autor también, bueno, que es el peldaño más alto en la jerarquía social de los chacareros pobres, esos chacareros que hablaba Juan, el nuevo actor que es el chacarero en la clase anterior, bueno, sería como que tiene un límite que es hasta las 100 hectáreas, es el peldaño más alto que pueden llegar chacareros pobres. ¿Por qué? Sí. Para un cachito ahí. Lo que quiero es, a ver, porque Fer, digamos, está haciendo una disección de Pucciarelli. Solo Pucciarelli, tal cual. Claro, el eje de Pucciarelli es explicar como una de las hipótesis posibles que el principal problema fue el latifundio. Sí. Digamos que en general es un sentido común histórico bastante extendido de que el latifundio fue el problema. Ahora, también, como decía Maxi, tenemos bastante extendido que una figura presente es el ascenso social del chacarero, que con la colonia agrícola, básicamente italiana, suiza, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, genera una clase media rural, que asciende socialmente porque se autoexplota. Ahora, lo que tenemos que entender es que en todos los casos, sea el proletario que tenía una pobre propiedad y que en todo caso se autoexplota y después se deja explotar por otros, más el proletariado que migrante, más ese propietario pobre, más el latifundista que arrienda su gran propiedad, todos tienen una baja inserción de capital en la producción, que da por resultado que necesitamos extender la frontera agrícola para producir más, porque hay bajo aporte de capital para generar más productividad en menos área de producción. Entonces, este modelo extensivo hay que entenderlo desde el punto de vista de el bajo riesgo, si ustedes quieren. Por un lado, que el aprovechamiento de la variable extensión de tierra estuvo abierto hasta el año 20 y pico, sí. Y también es un elemento más complejo esto. Lo que dice Pucciarelli es, en el fondo, el hecho de que no hayamos ido a un proceso de acumulación de capital rural en el mediano propietario tiene que ver con una parte de la renta que se la quedó el propietario por herencia, digamos, el que hereda ese latifundio y que no produce, no es un capitalista, es un rentista. Esta es una explicación que en el fondo es más compleja y que, como todo marxista, él la va desarrollando a lo largo del libro, ¿no, Fer? Sería más o menos. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo les estoy dando el pormenorizado de los distintos grupos, ¿sí? Pero
si uno pudiese sacar solo una conclusión, ¿qué me viene a sumar Pucciarelli? Si yo tuviese que utilizarlo, por ejemplo, en el final con Juan o para dar clase, lo utilizaría para, sin entrar en la cantidad de hectáreas, ¿no? Esto que estoy haciendo bastante detallado acá, es, bueno, salir de ese formato. Yo muchas veces ya presencié varios finales con Juan, que uno dice, bueno, modelo agroexportador, y pide Juan caracterización, y todo el mundo, ¿qué es lo primero que dice? No, latifundio. Y lo que acá implica es que cuando uno pregunta, sí, pará, latifundio, pero no es que es todo latifundio, hay una dinámica. O sea, dentro del latifundio, ¿en qué nos suma Pucciarelli? Sí, ¿el sistema es un problema? ¿El latifundio? Sí, es un problema. Esto nos lleva a extender y no profundizar el modelo. Sí, esto viene a explicar eso, tratar de poder dar cuenta de que hay cierta dinámica al interior, y que no es solo decir una frase hecha, un supuesto del modelo agroexportador es latifundio y nada más. El latifundio tiene peso, y tiene el peso que tiene, aún con esta dinámica interior, ¿sí? En que hay muchas más cantidades de asentamientos productivos pequeños, pero que eso, en el global de la producción o de la tenencia de tierras, no implica demasiado, ¿sí? Contener digamos, grandes extensiones de tierra, y ahora vamos a ver los próximos grupos y van a entenderlo mejor. Contener estas grandes cantidades de tierra se llevan, digamos, en menores cantidades de asentamientos, serán 400 y pico, 430 y algo si no me falla la memoria, se van a terminar llevando casi el 70% de la producción y del manejo de las tierras. Por eso es que nos sirve para destacar como problema, pero también nos sirve para que no sea todo tan estático. Bueno, modelo agroexportador y el latifundio. No, se puede analizar un poco. Bueno, dentro de ese análisis, este es un texto que podríamos hacer charlar con otros, pero es un texto que viene a dar esta caracterización que nos permite ver esa dinámica interior. Bien, Fer, ya que hiciste esta panorámica, extendámosla. Sí, dale. Haciendo un eje de las últimas clases. Si yo tengo que hablar productivamente de la Argentina hasta el 30, entendiendo que el aporte al crecimiento lo hizo hacia afuera, la exportación como saldos de excedentes primarios, uno diría, ¿en qué sentido se avanzó esto? Bueno, una es el aporte Pucciarelli en el sentido de la revolución agrícola, en donde de nuevo, lo que dijo Maxi, no se lo pierdan, porque el tema, revisen el PowerPoint que les di, el tema colonias agrícolas en Santa Fe, en Entre Ríos y en Córdoba no es menor, porque si no, el grito de Alcorta es nada, y en realidad ahí nos vamos a parar. Y por otro lado, que el chacarero tenga presencia desde el punto de vista de la estructura social es muy importante, porque si no, ¿qué corno es el socialismo santafesino que gobernó la provincia hasta hace poco? ¿Qué es eso? ¿Qué es el socialismo santafesino? Gobernando la provincia. ¿Entienden? Quiero decir, esa composición de estructura social tiene un proceso que es distinto a la sola gran estancia lata y producida por aporte de capital de los arrendatarios. Y yo agregaría, ¿cómo hago dialogar las oligarquías de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Cuyo, y después los grupos pioneros del sur con la lana? Todas esas economías regionales, ¿cómo las hago dialogar como suboligarquías con el poder central en el sentido del pragmatismo proteccionista? Porque la Argentina va produciendo otras cosas, otras materias primas, agrega valor, pero siempre la estructura social es muy diversa. Este sería el tema. Ahora, el centro, el núcleo de nuestro desarrollo hasta el 30, ¿cuál es? Bueno, el que asume Pucciarelli. El núcleo es ese. Va pasando de la gran estancia y después se instala en el frigorífico de digamos, los 20 para los 30 y posteriormente a los 30, ¿no? El grano sigue siendo y la lana sigue siendo. Esto me parece a mí que a veces nos falta la perspectiva y las ganas de indagar y plantarnos en un escenario que es complejo, el de la producción múltiple, primaria pero múltiple. Por eso acérquense a los gráficos para ver que la lana no deja de ser un producto de exportación y va al sur. ¿Cómo se extiende la valorización de la tierra? ¿Qué hace? Desplaza al vacuno en un sentido de al oeste y al sur.
¿Y hasta qué punto? Y bueno, hasta el punto de ver los saldos exportables. ¿Cuál es el núcleo productivo de mayor valorización? Sí, el frigorífico, los que engordan, pero eso pasa en algunos núcleos. Ahora, el proceso productivo encadena otras regiones que tienen distinto valor de la tierra, distintos sujetos, protagonistas del debate económico, y obviamente distinta renta, ¿no? Ni hablar, tiene distinta renta, pero es múltiple el escenario. Entonces, acá lo que está dando Fer es una versión marxista del principal desarrollo, eso sin lugar a duda. Perdón, Juan, y no quiero interrumpir más de la cuenta. Dale, nomás. El día 5 subiste un gráfico que no digitalizaste. Cuando quiero ingresar me dice acceso denegado en el Drive. Un detalle nomás para que si podés lo revises en algún momento. ¿Era el gráfico este de la expansión del capitalismo, ese gráfico? Creo que era ese gráfico raro que había hecho, sí. Bueno, dale, lo veo, dale. Ya me dieron tarea como para varios días, ¿eh? Bueno, a modo de resumen, digamos, de este sector agrícola, hasta 100 hectáreas, podemos hablar de chacareros pobres, ¿sí? Más allá de que los marginales son los más pobres, ¿no? Hasta 100 hectáreas son pobres, y eso, digamos, va a decir Pucciarelli, entre otras cosas, que sería el tope, digamos, de chacarero pobre, hasta 100 hectáreas. Esta empresa familiar, después viene la empresa familiar de 100 a 200 hectáreas, ¿sí? Acá sí ya deja de ser un chacarero pobre para ser un chacarero medio. ¿Por qué dice Pucciarelli que va a ser medio? Bueno, porque de movida, dice, bueno, sobrepasa la inversión y el trabajo de los chacareros pobres, ya pueden alquilar mano de obra, ¿sí? Que el chacarero hasta 100 hectáreas no lo puede hacer. Por lo tanto, se convierte en un arrendatario, ¿sí? Entre 100 y 200 hectáreas, un arrendatario que tiene cierta capacidad de explotación sobre esa mano de obra contratada. ¿Y por qué le asigna el nivel de medio? Dice, bueno, porque los chacareros ricos, por ser ricos, van a estar ubicados en las mayores extensiones, más de 200 hectáreas, ¿sí? Por lo tanto, este universo de entre 100 y 200 hectáreas son arrendatarios o chacareros pobres de hasta 100 hectáreas, ¿sí? Ustedes piensen que dijimos, hasta 100 hectáreas eran chacareros pobres. Bueno, cuando puede ese chacarero pobre de 100 hectáreas lograr cierto excedente, ¿qué hace con ese excedente? Bueno, como no puede comprar tierras, lo que sí puede hacer es arrendar más tierras. Entonces dice, bueno, en este universo de entre 100 y 200 vamos a encontrar estos exarrendatarios de hasta 100 hectáreas que pudieron acumular cierto capital en base al trabajo familiar, o inmigrantes que llegaron al campo con cierto capital acumulado, ¿no? Desde las actividades urbanas, ¿sí? Pero ustedes piensen que ahora ya de 100 a 200 hectáreas no solo necesitan contratar maquinaria, sino que también necesitan obra, digamos, mano de obra permanente. Mínimo, según censo, dice Pucciarelli, entre 5 y 10 peones por empresa, ¿no? Familiar en transición, de 100 a 200 hectáreas. Y por último, ¿dónde están los chacareros con mejor nivel? Bueno, en la gran explotación, que se da en más de 200 hectáreas. Acá ya estamos hablando, sí, de maquinaria agrícola permanente, mano de obra abundante. Sí, hasta 200 hectáreas tenemos un mínimo de 5 a 10 peones. Acá, en más de 200 hectáreas, vamos a necesitar mínimo entre 20 y 25 peones cada 500 hectáreas. Van a necesitar administradores, capataces, peones, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto, y dice que se puede visibilizar, dice el autor, dos subgrupos. Entre 200 y 500 sería una empresa mediana, y entre 500 a más de 1000 hectáreas, grandes empresas, ¿sí? Y de esto sí tiene un poco que ver con estos anillos que decía el compañero, porque en la gran explotación ya se empiezan a cruzar un poco los anillos, ¿no? Se empieza también a combinar estas grandes explotaciones agrícolas con ganadería o producción lechera, ¿sí? Piensen en más de 200 hectáreas hasta más de 1000. Lo importante que plantea para este sector agrícola no es esto que les decía antes. Piensen en cantidad de asentamientos productivos y cantidad de producción que manejan, ¿sí? Y para 1914
aún más, porque parte del censo de 1908, para 1914 dice, aún más se disminuye todo el peso que tienen las explotaciones familiares y toman más impulso y más valor los establecimientos con más de 200 hectáreas, ¿sí? Llegando al 70% de la superficie cultivada y el manejo de la producción, ¿sí? O sea que son las mayores explotaciones en cuanto a hectáreas, el gran latifundio, ¿no?, entre comillas, que es la que tiene el 70% de la superficie cultivada de esta zona geográfica cerealera, y también en algunos casos, esto que decía Juan, de la cuestión mixta, también empiezan a incursionar en lo que es ganadería y también en las actividades lecheras. Ahora bien, dentro del sector pecuario, ¿no?, de la parte ganadera, también hay una producción marginal que está fuera del mercado y que no da y no permite la utilización de mano de obra. Pero miren la diferencia, en vez de ser menos de 10 hectáreas son hasta 500 hectáreas. O sea que los asentamientos productivos hasta 500 hectáreas que se dedican solo a lo pecuario también son de una producción marginal. Y está la pequeña producción de 500 a 1000 hectáreas, o sea, los asentamientos son mucho más grandes, la estancia ganadera de 1000 a 5000 y la gran estancia con más de 5000 hectáreas. ¿Por qué plantea en este caso otra vez el problema del latifundio y da en la clave? Bueno, porque sostiene el autor que, bueno, hay que pensar que cuando nosotros tenemos en el sector pecuario grandes estancias con más de 5.000 hectáreas, llegando incluso hasta 12.000, 13.000 hectáreas, en un promedio va a manejar, esto que les decía antes, de unas 430 y pico de unidades productivas de grandes estancias, que van a tener en promedio 25.000 hectáreas por cada unidad productiva, 25.000 hectáreas en promedio, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos el promedio es de 58 hectáreas, en Francia es de 8 hectáreas, en Gran Bretaña de 25. Entonces nosotros estamos manejando un promedio de hectáreas de 25.000. Por eso es que sostiene el autor que el latifundio otra vez aparece como principal explicación. No la única, no es estática, pero es uno de los principales problemas. Ahora bien, Fernando, ¿esto tiene un poco que ver con la cantidad de terreno que Argentina posee? O sea, el hecho de que tengamos que tener tantas hectáreas para ser consideradas grandes estancias, o porque sí. No, es que el formato de producción y el formato, digamos, de capitales en lo agrario tiene que ver con esto, con la expansión agrícola, porque es más fácil, ¿no? Estoy citando a Pucciarelli, es más fácil tener en una gran extensión, sin invertir demasiado, solo por una ventaja comparativa natural y por el formato que se le da a la utilización del campo, es más fácil en una gran extensión, sin hacer ninguna inversión, tener mayor beneficio y ganancia que implementar otro tipo de producción, no sé, en vez de extensiva, intensiva. Por eso también es que termina o empieza diciendo que es un capitalismo atrasado, deforme, todo eso que vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque como el latifundio, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Si el latifundio le da el formato a nuestro capitalismo, y en el latifundio, como venimos viendo hasta ahora, sin invertir demasiado, solo por tener grandes extensiones, copamos la parada de la producción, bueno, dice Pucciarelli, es por esto que no se va a buscar algo diferente, algo intensivo, algo que cambie el formato. Y es por esto también, dice Pucciarelli, que por esta dependencia de este capitalismo que tenemos dependiente también, es que en 1930, cuando tenemos signos de agotamiento en cuanto a las ventajas comparativas naturales y signos de agotamiento con el mercado mundial, es que este sistema no colapsa, porque se acuerdan que habíamos visto que lo agrícola sigue en alza y que habían entrado divisas, no colapsa, pero claramente hay un quiebre importante y debe de sumarse el modelo de sustitución de importaciones, por todo el contexto. ¿Quién preguntó recién? Leila, ¿quién preguntó el tema de... Lo yo, último profe, de las tierras, yo. Ah, Natalia. Bueno,
¿se acuerdan que en algún momento conversamos que a partir de algo que había propuesto Maxi, el tema de que, por ejemplo, muchos autores de la izquierda se preguntan por la razón de la ausencia de clase dirigente? No solo los trotskistas, digamos, el PC y demás, pero después aparece un autor, obviamente mucho más profesional, como Chiaramonte, que dice que nuestro problema del siglo XIX es la ausencia de una clase burguesa dirigente de alcance nacional. Es decir, no tenemos una clase dirigente de alcance nacional que integre el resto de economías a un proceso de integración al mercado mundial. Entonces, lo que dice la izquierda en general es que la vacancia de esta clase se debe a que en mucha medida el siglo XVIII y XIX se lo puede pensar como el de una clase rentista. Por ejemplo, con Rivadavia, todos los muchachos que después se hicieron federales salieron con un caballo y lo mataron, se subieron al caballo. Cuando el caballo expiró, ahí pusieron la bandera. Juan. Y se convirtieron, para que termino, y se convirtieron en estancias. Entonces, esa extensión, que hasta el momento la única competencia que tenía era la que Martín Rodríguez había hecho con los pampas, arrojándolos más allá del Salado. ¿Qué tuvo como componente? Pasturas naturales, buenas lluvias, y lo único que había que hacer era alambrar, o en todo caso, perseguir al abigeato, para que no robara las cabezas de ganado, y punto, y después tener sal y el puerto natural y arriba. Yo digo, en mucha medida los historiadores de izquierda discuten acerca de si eso no fue un proceso rentista. No hubo un proceso de capital, de acumulación de capital. El proceso de acumulación de capital está como suspendido en las bondades de la naturaleza. Y entonces lo que plantean, por ejemplo, algunos dicen, bueno, miremos qué le pasó a los norteamericanos de Boston para abajo, en el litoral, el norte de los Estados Unidos. ¿Qué hicieron esos protestantes? Y se tuvieron que pelar el quetejedi, fabricando buques y cortando madera y haciendo astilleros y comerciando y pescando en el extremo norte. Entonces, tuvieron una industria natural. No tuvieron una industria natural, tuvieron una industria que tuvieron que cultivar con organización de empleo y alta acumulación de capital. ¿Esto qué quiere decir? Ahorro, austeridad y reinversión. Ahí me parece que radica algunas preguntas de tono sociológico que animan el debate acerca de la ausencia o no. Obviamente esto, de nuevo, estos son hipótesis, lo que estoy diciendo, pero lo charlamos la vez pasada, es muy interesante. En algunos textos descarrila y se va por un debate de bar, pero hay buenos trabajos en relación con esto. Juan, una pregunta, con lo que vos estás diciendo, al relacionarlo con el texto de Ruquía Argentina Hoy, el autor señala que, no sé si en forma de hipótesis, que esto también se debe al componente especulativo de la clase dominante, digamos, la falta de especialización, como también una incorporación en este sentido del componente de la inmigración. Sí, es verdad. Sí, lo dice eso Ruquier. Es decir, habría como un doble. Igual, digo, es como decir que el agua moja, ¿no? Siempre que hay una burguesía hay especulación. Donde hay una economía capitalista que asume el riesgo como una mercancía a transar, el mismo riesgo es una mercancía en sí mismo. Entonces, siempre hay especulación. Ahora, con esta alta migración que tuvimos de Europa, hay especulaciones respecto de que no tenemos tampoco clases medias extendidas que tengan una expectativa directa a ensayar en la producción nacional. Pero también se le podría decir a esto, no tuvimos un proyecto como Canadá de unir ciudadanía con distribución de la propiedad. Y en ese caso, la propiedad de la tierra venía a ser un obstáculo para la posibilidad de distribuir espacios productivos para los migrantes. Entonces ahí estamos viendo que hay elementos como para hacer dialogar, ¿no? Bueno, seguí, Fernando, no quiero interrumpir. Aparte están buenos los aportes. Un poco tomando esto que también planteaban de las tierras y también que se preguntaban un poco de la producción, si ustedes siguen un poquito el cuadro desde el lado del sector pecuario, ahí pueden ver, ¿no?, que de la pequeña producción, que es hasta las 1000 hectáreas, ¿sí? Ven esto que se puede linkear con eso. Dice, bueno, representan el 50% de las unidades, otra vez, dice, ¿no?, de las unidades,
pero el 15% de las tierras. Pero ¿dónde va el link? ¿No? Dice, bueno, la media de producción por unidad hasta las 1000 hectáreas. Bueno, la media de producción por unidad es de 11.000, 12.000 pesos, ¿sí? Ahora bien, si ustedes miran en la gran estancia, en el cuadro, ¿no? De más de 5.000, que son el 10% de las unidades, pero el 55% de la producción y de las tierras, la media de producción por unidad es de 335.000 pesos. Eso también es esto un poco lo que decíamos antes, ¿no? Por esto de las tierras y el latifundio. La media de producción por unidad en una gran estancia de más de 5.000 hectáreas es, no sé, 15 veces más que la media de producción de los asentamientos más pequeños. Pero quedémonos ahí, con esos asentamientos más pequeños. ¿Por qué? Porque es a partir de las 1000 hectáreas, si bien no es, digamos, la unidad de producción más grande, sino que es una unidad de producción media, la estancia, porque más de 5.000 hectáreas es la gran estancia. Esto que un poco decía Juan hace un ratito, a partir de la estancia ganadera, entre 1.000 y 5.000 hectáreas, son lo que va a ser, dice Pucciarelli, asimilado por, ¿se acuerdan del sector agrícola, la gran explotación, esa que tiene más de 200 hectáreas, y dentro había dos grupos, de 200 a 500 y de 500 a más hectáreas? Bueno, ese sector agrícola de más de 500 hectáreas se va a unificar con esta estancia de más de 1.000 hectáreas y va a dar formato a esa estancia mixta que va a decir Pucciarelli, si ustedes siguen la flecha, es el formato de explotación agropecuario promedio del modelo, ¿sí? Lo que dice ahí en cuadrito abajo, gran burguesía rural. Ven que viene de la gran empresa desde 500 a 1.000 hectáreas del sector agrícola y de la estancia ganadera de 1.000 a 5.000 hectáreas. Ese, digamos, va a ser, otra vez, la foto que le da formato al modelo. ¿Junto con quién? Con esa gran estancia mayor a 5.000 hectáreas desde lo pecuario. Conjuntamente, esa estancia mixta, ¿no? Que viene desde lo agrícola más grande y la estancia media, entre comillas, sumado a la gran estancia pecuaria, le va a dar formato a la gran burguesía rural y terrateniente, ¿sí? Y que van a tener en sus manos el poder económico y el poder político, y van a tener, según el autor, van a ser, mejor dicho, más que tener, los capaces de lograr, digamos, cambiar o sostener o modificar leyes, y se van a convertir en el centro del sistema, ¿no? Cuando uno habla de la oligarquía, cuando uno habla de las 50 familias, es esto, ¿no? La gran burguesía rural y la gran burguesía terrateniente. ¿De dónde vienen para Pucciarelli? Bueno, vienen explicadas de esto que les decía recién, de la gran estancia pecuaria, de la estancia pecuaria fusionada con la gran explotación agrícola. Por eso es que sirve o está bueno esta caracterización para después uno que dice, ¿no? O que suma de la conceptualización de Pucciarelli, esto último. Hablamos de la gran burguesía rural terrateniente y la oligarquía. Bueno, pero cuando indagamos un poco, con este texto nos permite presentar de dónde vienen, ¿no? De esta explotación agrícola sumada a la explotación pecuaria. Ahora bien, si nos quedamos un poco abajo del cuadro, entonces ya lo que presenta como modelo Pucciarelli, digamos, o como caracterización del modelo, podemos ver entonces que aquellos que eran explotaciones marginales, entonces, tanto del sector agrícola o pecuario, van a terminar siendo explotaciones marginales, digamos, en la caracterización final del modelo agroexportador, como modelo en la época dorada y hacia adelante, ¿sí? Ahora, y después vamos a tener, en esta cuestión de, digamos, mezclar lo agrícola con lo pecuario, los distintos niveles que nos quedan. Vamos a tener a la burguesía rural media, ¿sí? Vamos a tener a la pequeña burguesía terrateniente y a la pequeña burguesía rural, que vienen de esta fusión también entre lo agrícola y lo pecuario, pero mucho más pequeño, ¿sí? Si ustedes miran el cuadro, dice que mientras la gran burguesía manejaba unidades mixtas de 2.500 hectáreas en adelante, es esta pequeña burguesía o burguesía
media rural que va a manejar unidades entre 100 hasta 2.500 hectáreas. Y ahí volvemos al principio, eso que yo les planteaba de por qué decía Pucciarelli sobre que es una clase y un formato y una mirada sobre digamos, todo lo agrario pampeano, que es heterogénea. Heterogéneo tiene que ver con esto, o sea, después de hacer una caracterización pormenorizada de cantidad de hectáreas y porcentajes de producción, vemos que en el grupo, digamos, más grande o mayoritario, van de las 100, finalmente en unidades de 100 a 2.500 hectáreas, ¿sí? Que también son mixtas, pero que también presentan heterogeneidad en cuanto a su tipo de explotación, ¿sí? Porque va a haber entre 100 y 2.500 hectáreas, que también es digamos, una magnitud grande, explotación familiar. Por eso es que termina, y cerrando ese círculo Pucciarelli, diciendo, bueno, es un problema el latifundio, pero también es un problema cómo se maneja el capital, cómo se invierte, pero cómo y qué explotación hay. Porque más allá de la cantidad de hectáreas o de los porcentajes de producción, dice que en todas va a haber, digamos, distintos tipos de explotación, pero en todas la misma. ¿Qué significa esto? Que parece un poco contradictorio. Bueno, que también en grandes explotaciones va a haber manejos o explotaciones que son de modo o formateadas en modo familiar. Por eso también es que se hace, dice Pucciarelli, tan difícil o complejo a la hora de caracterizar. Y por último, el último eslabón, ¿no? Que es el de arrendatarios y los medieros o chacareros pobres, que se van a dar también, ven, si leen abajo el cuadrito, explotaciones familiares, ¿sí? Con mucha presencia demográfica, pero escasa participación en la producción. O sea, se mantiene el mismo formato. Y nos quedan entonces los niveles bajos, los niveles medios y los niveles altos. Siempre con ese formato, ¿sí? En cuanto a mayor cantidad de, digamos, de hectáreas, se da la mayor producción. Ahora bien, y por último, lo que sí sostiene Pucciarelli hacia el final del texto es que hay un problema también fundamental, que es que los recursos del agro, ¿sí? terminan por servir a intereses del resto de las actividades. Y ese es un problema también del capitalismo agrario pampeano. ¿Por qué? Dice, porque como hay un terrateniente ausentista, ¿no? Que no necesita vivir en el campo para poder explotarlo, ¿no? Al no ser el que lo explota en forma directa, los beneficios, las ganancias, el excedente, le permite colocar ese recurso en actividades que no son parte del campo, y aparte no le generan beneficios o no le generan mayores recursos al campo, ¿sí? Lo que nos permite explicar que ese excedente del agro, ¿sí? Que sale del agro, siempre va a ser mayor al que necesita el agro para su propio crecimiento, ¿sí? Por lo tanto, ese excedente, ese resto, una vez que cubre su propio crecimiento, ese sobrante, se termina por volcar y financiar otras actividades, ¿sí? Lo que dice Pucciarelli para conceptualizar esto es la creación, dice, esto es la creación del mercado perfecto, dice. La clase dominante obtiene cada vez mayor beneficio y fortalece cada vez más su dominio, ¿sí? Y mediante los recursos que obtiene del agro, con poca o nula inversión, con una, digamos, explotación indirecta, todos esos recursos los vuelca ¿a dónde? Bueno, al mercado hipotecario, a los créditos comerciales, a las importaciones de bienes, ¿no? A los materiales para el agro, y para el agro, sí, bien digo, alambre, chapas, maquinarias, herramientas, lo que permite rápidamente es que en esta época dorada, en muy pocos años, una clase dominante que previamente no tenía disponibilidad, ¿no? Económica, disponibilidad de recursos económicos líquidos, de dinero, ahora en muy pocos años se apropia de casi todo el disponible y se convierte en el actor dominante, ¿sí? ¿Y por qué
esto es importante porque dice, bueno, es a partir de ser un actor dominante que va a ser un sector multiactividad. Va a controlar el comercio, va a controlar las finanzas, es dueña de la tierra, ¿sí? Entonces, por eso es importante y un problema, porque lleva adelante todas las actividades productivas, pero también lleva adelante todas aquellas actividades que no son productivas y sí van de la mano de la especulación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo comercial o con lo financiero. Y esto, y sí, es lo último, genera un problema aparte, porque da una especie, digamos, no lo cierra, es como una pregunta abierta quizá, que al ser dos sectores, ¿no? El agro y lo ganadero, dos sectores separados y que son bastante, digamos, funcionales al mercado exterior, pero entre sí no están muy ligados, y a la vez los dos sectores están en manos de la misma clase, la clase social, esto genera que haya problemáticas para poder cambiarle el formato al sistema. Plantea, ¿no?, Pucciarelli, que bueno, diciendo, si hubiese sido, por ejemplo, lo agrícola sería, digamos, cliente de lo ganadero, o lo ganadero cliente de lo agrícola, se hubiesen tenido que poner de acuerdo para fortalecer el sistema o lograr una estabilidad ante la dependencia de la penetración capitalista metropolitana, entre comillas. Pero como no necesitaban esta estabilidad, sino que cuando entraba en crisis el agro, podían ir hacia lo ganadero, cuando entraba en crisis lo ganadero, ir hacia lo agrícola, ese sector lo que hacía era buscar la mayor cantidad de beneficio o de ganancia en cualquiera de las dos actividades, y se sostenía con políticas no de inversión en uno u otro sector, sino que la menor inversión en cualquiera de los dos sectores para sostener el sistema completo. No sé si eso se entiende. Lo que plantea el autor es que diciendo, bueno, como es una misma clase dominante que tiene puesto, digamos, los huevos en las dos actividades, no busca la estabilidad o la mejora de esas dos actividades, y eso genera también atraso, deformidad, dependencia, y no buscan la mejora, no buscan pasar de lo extensivo, por ejemplo, a lo intensivo, porque cuando se agota una de las posibilidades, tienen las demás. Sobre todo si pensamos que a partir de los recursos del agro y de lo ganadero, van a terminar invirtiendo en todo lo demás, ¿no? Hipotecario, infraestructura, comunicaciones, en cuestiones urbanas, comerciales y financieras. ¿Y por qué, dice la clase dominante, podemos encontrar que tiene, digamos, este enfoque empresarial? Bueno, por esto que decían algunos compañeros antes, también lo dijo Juan, viene también de la época colonial. Ustedes piensen que si en la época colonial lo que daba estatus y una de las principales cuestiones era ser comerciante, dice Pucciarelli, bueno, a partir de esto, ¿no?, que formatea culturalmente lo que da estatus y a la élite, bueno, ahora también pasa. En el modelo agroexportador, el estatus viene de lo comercial y de lo financiero. Se presenta, por ejemplo, la élite no se presenta como que es del campo. La élite primero se va a presentar, como su carta de presentación va a ser, tengo todas estas inversiones y todos estos negocios urbanos, comerciales, financieros, y como último se van a presentar como actores del campo. Ahora bien, los recursos para sostener esas actividades urbanas son del campo, y por ser indirecta, permite sostener el sistema atrasado en cuanto a lo económico y este sistema que lleva los recursos hacia lo urbano. Ustedes piensen que alguien que explota indirectamente un campo en Buenos Aires puede vivir en la ciudad, en Buenos Aires, o puede vivir en Europa, porque no necesita estar directamente en el campo. Por lo tanto, con tener arrendatarios o con tener una pequeña administración que le genere recursos, con esos recursos los puede derivar hacia todo el resto de las actividades. Bueno, Fer, magnífico, muy bueno, muy bueno. Escuchen, Juan, perdón.
yo creo que como última línea, de todo esto que les conté, que es más esquemático y más una cuestión de números, yo creo que lo que tienen que sacar en limpio, digamos, es esto de poder caracterizar el sistema, digamos, que no solo es latifundista, sino que tiene mayores características. Si bien es el problema principal, que es el latifundio y toda esta cuestión de atraso con la renta y demás que vimos, no es necesario, por lo menos creo yo, que no es necesario entrar en los pormenores de qué número y qué porcentajes. Tómenlo como una caracterización macro, ¿no? Yo no les voy a pedir, creo que Juan tampoco, que vengan y nos digan, no sé, explotaciones marginales menos de 10 hectáreas, no, pero que sí puedan caracterizar, digamos, a grandes rasgos, que no es solo latifundio y no es solo gran burguesía, no es solo oligarquía, sino que hay también una cuestión de entrecruzamiento entre todos estos actores, ¿no? Y en el medio está el arrendatario, que no va a poder dejar de ser pobre y lo único que puede aspirar es a arrendar cada vez más cantidad de tierras. Y ese es un problema. Ahí está el grito de Alcorta, ¿no? Y cerramos el círculo. Está muy bien. Lo último que hizo. Ahora escuchen, para no agotarlos, vuelvo sobre algunos ítems de esto. La diversidad de perspectivas, siempre pensando que Pucciarelli es marxista, y eso, digo, favorece que podamos dialogar pensando en distintas escuelas. Bueno, esta es una escuela muy potente en lo económico, obviamente, y en la caracterización de las estructuras sociales. Entonces, el cuadro que hizo Fer en la parte inferior presenta distintos sectores caracterizados económico-socialmente a partir de esta heterogeneidad, de esta diversidad de la Argentina, que recuerden que, como les dije la vez pasada, Pucciarelli en uno de sus capítulos dice, bueno, ¿cómo fue en Latinoamérica? En Latinoamérica estaban las grandes estancias, las grandes propiedades y los minifundistas. Y en el medio no había casi nada. La característica de Argentina es que tiene este sector, vamos a llamarlo clase media rural, en donde hay ascenso social en algunas regiones, porque si no, el grito de Alcorta es una tensión que está demostrando algo. Ahora, esta característica, reitero, la tenemos que hacer dialogar con un panorama más amplio, con economías regionales, recuerden, con la lana, y también con una dinámica, que es la siguiente. Si uno va mirando los movimientos al interior de la rentabilidad, uno encuentra que los precios varían, que el cereal avanza sobre la producción pecuaria primero, y que dentro de la producción pecuaria la carne avanza sobre el resto. Esto es muy interesante. Y también tenemos que pensar otra cuestión, que la dicen otros historiadores que son más empáticos con este periodo de gloria y que son liberales, obviamente, contrarios a Pucciarelli. Dicen, escuchen, la Argentina tiene un sector que está por encima de todos los demás. La industria llega a los años 20 teniendo más participación en el PBI que el resto. Cosa que es cierto. Ahora, ¿esa industria qué son? Molinos, el frigorífico, el curtido, están asociadas a economías regionales primarias. Y ahí hay un punto muy interesante. La élite de la Argentina, como la acaba de configurar Fernando, la podemos hacer dialogar con el texto de Ruquier. ¿Se acuerdan que Ruquier decía que al final teníamos una hegemonía sustitutiva a partir del 30? Porque había una toma de ganancia, de polivalencia en la clase dirigente. Si la clase dominante tiene puesta, para decirlo fácil, tiene puestos los huevos en distintas canastas, y para hacer toma de ganancia en las crisis utiliza a un gendarme más allá de la capacidad para generar un partido político de derecha, democrático, que le permita estar en el sistema. Ahí podemos hacer dialogar a Ruquier, que ya lo vimos, con esto. También podemos hacer dialogar a Waldo Ansaldi, cuando dice, estos temas, ¿cómo dialogaban los latifundistas, los grandes estancieros, con los estancieros medios, con los representantes de los chacareros o campesinos medianos? ¿Cómo dialogaban en el Parlamento a partir de 1880? ¿Quién los representaba? Entonces, ¿qué nos dice Ansaldi? Ojo que la política en el Parlamento era una, pero todo lo demás se arreglaba afuera. La política corporativa. Es decir, estos sectores tuvieron paralelamente en la política argentina este componente. Me parece que ahí también hay un diálogo interesante.
Bien, escuchen, ahora para avanzar un poco, les digo esto último. Yo les colgué una charla, una ponencia de Cortés Conde. Cortés Conde es el representante de la historia económica argentina, es obviamente liberal, y es muy interesante escucharlo, justamente, de casualidad me salió, porque como queda esta clase hoy acá con esto, escuchar a Cortés Conde los va a hacer convulsionar, pero bienvenida a la convulsión, porque después de esa convulsión uno dice, bueno, a ver, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Cortés Conde si se lo aguantan todo, no? Encima, el tipo, Cortés Conde es el mejor investigador, tiene todas las proyecciones relativas, sí. Perdón, ahora que lo nombrás, porque igual no estoy segura de si es de él esta como teoría, ¿no? Pero también habla como de los salarios de los inmigrantes, como que deja entrever que no estaban tan mal, sino que fue una... Sí, bueno. Sí, muy bien, escuchen, yo no quiero entrar en detalle, Bebo, porque se hace muy económico y la verdad que nosotros no estamos dando una historia económica, Este es una parte de... No, pero para articularlo sí, con lo que dijo Fer, dice que es un mito lo de la dependencia, por ejemplo. Él dice, no? Por eso, fíjense, yo no se los quiero decir acá porque no quiero que convulsionen acá, quiero que vean el video y lo convulsionen en sus casas, solos. Lo que dice él, lo dicen otros. ¿Qué dice Devoto? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema inmigratorio? Devoto dice, si vinieron muchos europeos a la Argentina y se quedaron más acá que en Montevideo o más acá que en Río, básicamente tiene 2 o 3 aspectos, pero las variables fundamentales ¿cuáles eran? El salario en la Argentina era alto, siempre fue más alto que en Europa, obviamente de allá los expulsaban. ¿Por qué en la Argentina era alto? Porque acá había escasez permanente de mano de obra en el ámbito rural. Es decir, acá se pagaban altos salarios, pero comparativos. Lo que dice Cortés Conde en el video es, como no puede explicar por qué razón Vialet Macé da una vuelta por el país, mandado por Joaquín B. González, y encuentra que en la Argentina hay enfermedades terribles que digamos que diezman a las poblaciones, que viven en condiciones infrahumanas, lo que dice Cortés Conde es, bueno, acá no estaban tan mal. Bueno, ¿qué era lo mal? Bueno, obviamente la explotación en el ámbito rural era, digamos, una moneda común, hablando del fin del siglo XIX. Después habrá luchas que proponen en el ámbito rural, pero muy tardíamente. Ustedes piensen que Perón establece el primer estatuto para el trabajo rural, pero digo en los años 40, medio de los 40. Entonces, hasta ese momento, la dominación en el mercado de trabajo en el ámbito rural es todo un tema, que yo no lo quería meter ahora. Lo que sí diría como importante es, no se olviden de, por ejemplo, esto que introduce Valeria en el término de cuáles son las variables que hacen que el sistema se mueva. Bueno, los salarios hacen que vengan más gente o menos gente. Los golondrinas que vienen a levantar las cosechas, cuando el precio está alto del cereal, vienen y se quedan 2 o 3 años, por ahí 4, y a veces se van todos juntos cuando hay depresión. ¿Qué pasa con la valorización de la tierra y los precios relativos en el mercado mundial? Bueno, es muy importante, como decía Fer el otro día, hay otras variables que, periodos de crisis, aumenta el valor de la bodega, y bueno, caen las exportaciones, y por ende la crisis se traslada al campo. ¿Quiénes pierdan? Los arrendatarios, porque los que tienen el campo les hacen siempre van a, o sea, son la válvula de escape. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo en términos quizás más sencillos. Yo tengo mi campo y lo tengo arrendado. Viene la crisis por la bodega, por esto que decía Juan, de que se van los precios, no podemos sostener la exportación. Bueno, yo como dueño del campo no pierdo. Lo que hago es, se termina el contrato, o saco al arrendatario y ahí pongo vacas. Entonces, el que pierde es el arrendatario, que quizá tiene que ir a buscar otro lugar, vaya a saber si consigue o en qué condiciones. Pero el que está en dominio de la tierra, lo único que tiene que hacer es intercambiar. Es por esto también que Pucciarelli es lo que sostiene que es una problemática. Escuchen, en este contexto, ¿qué están haciendo la gente que tiene hoy campo? Hoy, ¿qué está haciendo? Están mandando las vacas al matadero y está pensando que va a plantar soja. La soja varió entre 600 y pico, 570, y acá hay problema para sacar la carne, se viene todo un tema con el precio de la carne en la mesa de los argentinos. Listo, ya no es negocio la cría. Por lo tanto, mato vacas, las mando a procesar y planto soja. Esa variable no es un problema de especulación, es un problema de mercado. En el capitalismo funciona
cuestión. Cuando esos problemas, digamos, cuando problemas de este tipo se extienden mucho tiempo, en el caso de la Argentina, el precio de la soja se sostuvo y la demanda fue creciente, está claro que la Argentina destruyó parte de su capital en cabezas de ganado y lo puso en una oleaginosa que se estaba demandando cada vez más. Entonces, estos procesos también ocurrieron al interior de la dinámica más extendido. Cuando yo les presenté el tema de los cereales como revolución y lo pecuario como revolución, piensen adentro de lo pecuario la revolución del frigorífico y la carne enfriada. Escuchen, para parar acá con esto, listo. Les quiero hacer una pregunta, a ver si esto nos sirve hasta acá y los planteos que hicimos con Fer. ¿Qué preguntas les harían ustedes al plano de lo político en relación con las conclusiones que estuvimos sacando ahora? ¿Cuáles son las preguntas que se le puede hacer a la historia política a partir del 80, teniendo en cuenta las cosas que dijimos hasta acá? ¿Cómo interpelaríamos a los autores de historia política en términos de todas estas conclusiones? Bueno, creo que el manejo de las clases dominantes, estos que estábamos hablando, es como la clave, ¿no? Las decisiones o las estrategias que hayan tomado la élite políticamente, digo. ¿Y qué pregunta les haría? Bueno, Valeria? si fue como una ignorancia de lo que convenía o si fue intencional. Bueno, escúchame. ¿Cómo? Si fue intencional. No, ahí, escúchame, si hacemos esto, lo que hacemos es decir, capitalismo dependiente, oligarquía, hay transparencia y por lo tanto, bueno, es muy fácil explicarlo. Hacemos de 50 años una explicación de una clase. El límite cómo cierran la limitación de la representación política, justamente de otros sectores. Bien. Las preguntas serían, ¿quién representaba a los estancieros? ¿Quiénes eran? A ver, ¿estaban todos dentro del PAN? ¿Todos? ¿Le podemos hacer esta pregunta? Sí, es muy interesante. Esa mediana y pequeña burguesía, la gran burguesía, la pequeña, ¿estaban representados por quién? ¿Todos por el PAN? ¿No había fracciones? ¿No había roces entre las provincias, por ejemplo, las que no eran agroganaderas? Se pasa otra pregunta. El radicalismo que emerge tiene una conducción. Esa conducción, ¿a qué sectores convoca? En la dirección del partido, ¿y a qué sectores convoca en la expansión de su cuerpo partidario en los años que van del 90 hasta, digamos, la toma del poder? Digo, esas preguntas lo que nos pueden hacer pensar es en la relación entre la estructura social de este capitalismo y la estructuración de representaciones políticas que existieron en la Argentina, qué condición tenían en lo parlamentario y qué respuestas, qué discursos había en relación a este progreso. Acá les quiero traer algo que es muy interesante. Ruquier, en el capítulo introductorio, nos dice: la Argentina es un país que no tuvo ningún discurso de interpelación o negación del progreso. Nadie se puso en contra de este progreso. Nadie dijo, hay que expropiar, hay que modificar esta estructura de base, modificar la propiedad de los medios de producción porque es injusta. Los actores políticos, a partir del 80, discuten variables que son reformistas. Más proteccionismo, menos proteccionismo, más aperturismo, menos importaciones, protección para un sector, protección para otro sector, en fin. Esos son los debates. ¿Qué dice el radicalismo en relación a este progreso y a este ascenso social? ¿Representa algún sector que tiene una demanda que sea la impugnación de este progreso? Es decir, este progreso es injusto, por lo tanto hay que cortar con este progreso, establecer un marco más revolucionario y dar y barajar y dar de nuevo, digo. ¿El socialismo qué dice? ¿Entienden? Esas son las preguntas que le podemos hacer para entender cómo se dio la dinámica política después
en la aparición de los sujetos que vamos a ir presentando a partir de mañana, ¿no? Porque esos son los discursos potentes. El discurso de la élite, que no es homogéneo, y uno podría decir, en el discurso de la élite hay una lucha o una transición entre los liberales y los conservadores, hay una transición al nacionalismo a partir del siglo XX, y después aparecen los radicales. La primera pregunta es, ¿qué eran los radicales? ¿Eran liberales? ¿Eran conservadores? ¿Qué eran? Bueno, Los Pucciarelli en un pasaje muy chiquitito, una nota de color, hace toda una caracterización de Irigoyen. Dice, Irigoyen era un gran estanciero, dice, puso plata en vacas y después compró tierras y puso una estancia mixta. Viene de defender, dice, y va a defender también ese tipo de cuestiones. Y déjame lo último con lo que dijo la compañera, esta cuestión de si es a propósito, ¿no? Pucciarelli también, dentro de lo académicamente, del análisis académico, ¿no? Sin entrar en una cuestión subjetiva de que me parece si fue o no a propósito, académicamente Pucciarelli te dice, ¿no? De todo esto que expliqué antes, a ver, si es un mismo sector que puede poner invertir en cualquier tipo de actividad, dice, bueno, eso va a permitir, hablando, digamos, dentro del capitalismo, va a permitir que se puede adoptar técnicas que pueden ser más caras y técnicas que pueden ser menos productivas, y uno podría decir, esto, entre comillas, es a propósito o es tendencioso. No, dice, estrictamente académico. ¿Por qué eligen adoptar estas técnicas que pueden ser más caras, menos productivas, o llevar esta problemática? Porque son más flexibles, dice Pucciarelli. Más flexibles en cuanto a qué. O sea, permiten este formato de poder invertir. Si hubiesen sido, esto que te decía antes y ya te dejo, hubiesen sido distintos sectores o distintas clases y que podrían haber tenido esta puja en cuanto a políticas o esta búsqueda de estabilidad y no ser una sola clase en todos lados, quizás se puede analizar esto de, entre comillas, si lo hicieron a propósito, ¿sí? Pero si vos lo analizás alejándote un poco, y por lo menos desde Pucciarelli, que es lo que vengo a aportar hoy, como esto, esa flexibilidad está dentro del capitalismo. No lo hacen por malo, sino lo hacen porque con la menor cantidad de inversión que permita sostener todas sus actividades, buscan la mayor cantidad de beneficio, no de mejorar cada actividad o maximizarla, sino que algo que sostenga el status quo, entre comillas, de todas sus actividades, permitan el mayor beneficio. Bueno, eso si vos te haces un análisis subjetivo, bueno, puede ser que los convierta en malos, pero está dentro del capitalismo, es una capacidad que te permite el capitalismo, ser flexible para buscar el mayor beneficio. Exacto, a eso iba, porque justo ese pasa, esa que es un media carilla, lo que yo lo vi, porque acá muchas veces escuché como esto de que, bueno, faltaron estrategias, faltaron inversiones, faltaron ideas, representación. Tal vez no faltó, fue un modelo que tiene que ver mucho con el capitalismo. Digo, haciendo como ese juego con eso, de ¿faltó o fue una decisión? Quizás hay una mirada como de que uno quiere decir, bueno, faltaron ideas. No, quizás fueron ideas con... pensadas en eso. Vale, a mí me parece que esa pregunta hecha así, digamos, en plural, con una sola línea, está bien en la dirección, pero empobrece el análisis. Lo que yo les diría es esto, para meternos un poco más. Cuando yo les decía a ustedes recién, ¿qué pregunta le harían a lo político? Y bueno, en lo político está claro que vamos a tener que pensar, en las páginas que ustedes lean van a aparecer la sociedad rural, van a aparecer distintas organizaciones de tipo sectorial que se mataban entre ellos. Es decir, lo lógico hubiese sido que en un capitalismo no tan deforme, la UIA o los primeros clubes industriales hubiesen representado sectores antitéticos a los propietarios, a los rentistas, si vos querés, al campo. No se da en nuestro caso, pero de cualquier manera me parece que habría que hacer preguntas más diversificadas, más múltiples, y pensar que si bien la clase va a tener una dirección, como dice Fernando, el capitalismo, digamos, si bien tiene reglas generales que son la maximización de la renta, eso hay que ponerlo en clave de otras variables. Por ejemplo, cuando uno lee a algunos autores dice,
¿qué fue lo que hizo que este modelo de extracción fuese exitoso? Bueno, el avance del ferrocarril fue fundamentalmente el primer esquema que fortalece la apropiación de recursos, abarata uno de los principales costos, que era la llegada a los puertos, a los molinos y demás, y esto en realidad es una gran deuda que asume el Estado en términos de empréstitos y relación costo-beneficio con las empresas que invierten, las británicas fundamentalmente. Lo mismo pasa con la energía, lo mismo pasa con otros sectores como la finanza. Entonces, a mí me parece que es más complejo. De cualquier manera, es válida la pregunta en el sentido de ir determinando uno de los problemas de la Argentina, que es cómo se fue definiendo o por qué canales se fue definiendo la clase dominante, ¿no? Ese sí me parece que es un elemento que tiene que ser central en las preguntas que nos hagamos en las distintas unidades, y no podemos pasar de una unidad a otra sin dejar esto, sin traernos ese elemento, ¿no? Sin traernos ese elemento. En esa dirección yo me plantearía si pudo haber un proceso alternativo fuera del proceso ya instalado de la representatividad de la política en relación al capital, digamos, en la incorporación del capital exterior. Escuchame, Daniel, no la hagamos muy contrafáctica, porque si no terminamos en el bar. Digámoslo así, ¿qué discursos? ¿Hubo posiciones incipientes? Yo te diría así, Vicente Fidel López y Carlos Pellegrini iniciaron el club industrial, tuvieron algunas políticas, eran más proteccionistas, pero ganó el otro bando. Digamos, existió el proyecto. ¿Vieron esto cuando decimos normalmente en la historia hay distintos proyectos? Y bueno, generalmente tomamos en cuenta los que fueron vencedores y aplicaron sus políticas. Bueno, tendríamos que decir acá, hubo debate dentro de los conservadores. Llamativamente, los radicales y los socialistas eran todos librecambistas. Esto es una paradoja, porque los dos van a presentarse como populares. ¿Por qué decían que esto era lo que beneficiaba a sus representados? Porque la mayoría de las mercancías que consumían los trabajadores eran importadas, y hacer cualquier política proteccionista era encarecer y proteger la producción nacional, era hacerle consumir productos más caros, con lo cual la relación salario-canasta iba a ser obviamente muy pesada para los trabajadores. Estos debates me parece que son muy ricos y no están en la primera línea del sentido común histórico. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Me parece que el gran factotum político de este periodo, prosperidad, es un señor malo que se llama oligarquía, y que se nos presenta como bastante homogénea. Yo lo que diría es, dudemos que fue homogénea, dudemos que las razones por las cuales decimos que fue el malo en realidad son más matizadas, y que en realidad tenemos que ver los procesos que tuvo en su proyecto nacional ese malo, llamémosle oligarquía, república restrictiva y demás, y los que en todo caso representaron a los sectores populares tenían programas que hoy veríamos como dubitativos. Y esa es una hoja interesante. Última oración, porque me quedé tecleando con las preguntas y yo dije, yo lo leí. Última oración, ¿no? Del texto, última oración del texto. Dice, bueno, ¿no? Sí, el ideario dice Pucciarelli, de la gran burguesía es la reproducción de la colonia próspera proimperialista. ¿Qué es lo que hay que preguntar? Dice, son ejes fundamentales de estudio. No lo contestan, no es la última frase, ¿no? Dice, son ejes fundamentales de estudio. ¿Por qué predomina el ideario de la gran burguesía? ¿Por qué el proyecto antiimperialista que surge, ¿no?, en contra de ese ideario se transforma en solo una aspiración negociadora con el imperialismo y la oligarquía? Y tercera pregunta, ¿no? Estamos hasta 1930, ¿no? ¿Por qué no se produce un desarrollo socialista de la clase obrera? Dice, son los tres ejes fundamentales o preguntas a hacerle al periodo según Pucciarelli. ¿Por qué predomina el ideario de la gran burguesía? ¿Por qué el proyecto antiimperialista termina solo en una aspiración negociadora? ¿Y por qué, en la tercera pregunta, no se produce un desarrollo socialista? Mira, yo no me acordaba, me quedé tecleando preguntas. No, por eso yo creí que hablábamos de Pucciarelli, no quería empobrecer el debate, pero sí podíamos articular otros autores. Creí que estábamos en Pucciarelli, por eso lo traje.
Muy bueno. Bueno, gente, 22:04, muy bueno todo. Nos vemos mañana. Les mando un abrazo fuerte. Chao, profe. Chao. Nos vemos.